maestro Luis Pacheco y todos los colegas. En el grupo 15 va a sostener ahora el sustento de la Carta Magna. La Carta Magna viene a ser un documento por el cual el rey Juan sin Tierra de Inglaterra entregó a los nobles ingleses el 15 de enero del 2015. Mediante este documento, el rey se comprometía a respetar las inmunidades de la nobleza y a no disponer de la muerte ni la prisión de los nobles, y asimismo respetar los bienes mientras ellos no fuesen juzgados por sus iguales. El contenido y consecuencias de la Carta Magna han trascendido en el tiempo, constituyendo en la actualidad derechos fundamentales como los conocemos actualmente. Con la firma de este documento se inicia un proceso de limitación de los poderes del monarca y el reconocimiento de la libertad que da paso a una serie de revoluciones y al Estado de Derecho. Son 63 artículos por los cuales los nobles estipularon los derechos que querían que el rey les garantizara. Asimismo, no solo a ellos, sino también a sus descendientes. Como consecuencia de este documento se tiene que el rey ya no gobernaría por gracia divina ni con la bendición papal, sino que tuvo que concretarse en entenderse con la nobleza y más tarde luego con el pueblo para un equilibrio de intereses. La suscripción de este documento prometía la protección de los derechos eclesiásticos, asimismo contra el encarcelamiento ilegal, acceso a la justicia inmediata y, lo que fue más importante, las limitaciones sobre la tributación y otros pagos feudales a la corona. Así también se limitó ciertos impuestos federales que requerían consentimiento de los varones. Se estableció de esta manera que quien gobierna, así sea el rey, debería respetar la ley, y dado que se establecía también que el poder no era absoluto. Por último, reconocía el derecho a la Iglesia a estar libre de intervención estatal. Estos eran los derechos fundamentales y trascendentes, sin embargo los vamos a desarrollar en el transcurso de la exposición con mis demás colegas. Gracias. Buen día. Continuando con el tema, hablaremos sobre el contenido de la Carta Magna, que es la libertad. Uno es la libertad de la Iglesia, dos, la suerte de los familiares de nobles muertos. Dentro de ello vemos a la mujer que cobra parte de la herencia, los hijos menores de edad quedan a cargo de un tutor, las deudas de un difunto, una comisión de nobles trata de pagarles lo que queda, va a los herederos, la sentencia previa fundada en ley y el derecho a la propiedad. En el punto 3, derecho a la justicia, donde no se podrá condenar a nadie por un rumor o una mera sospecha, sino solo por el testimonio de pruebas. Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, sino en virtud de una sentencia judicial y con arreglo a ley del reino. También el habeas corpus fue reconocido por primera vez en la Carta Magna Inglesa en el año de 1215 como una garantía contra la prisión indebida y arbitraria. En el punto 4 observamos sobre el Consejo General del Reino, que es el grupo de nobles que asesoran al rey. El rey pues no podía fijar nuevos impuestos sin consentimiento de los nobles. Y como punto 5, la comisión fiscalizadora, que es de los varones, la función que es de control de cumplimiento de las cláusulas. Bien, eso sería todo y ahora continuamos con el siguiente punto que mi colega nos pondrá. Gracias. Asimismo, se establece principios de garantías legales e igualdad ante la ley. También esta Carta Magna también contenía disposiciones que prohibían el soborno, la mala conducta de los funcionarios. Se centró en los derechos de los hombres libres, en particular de los varones. Sin embargo, también los derechos de los siervos se incluyeron en las cláusulas 16, 20 y 28 respectivamente. De acuerdo a la cláusula 61, también llamada cláusula de la seguridad, se crearía un concilio formado por 25 varones para poder vigilar, asegurar la futura adhesión del rey Juan I a la carta. Si el rey no cumplía con sus obligaciones a los 40 días de haber
sido notificado de una infracción por el concilio, estos 25 varones estaban facultados por la cláusula 61, la cláusula de la seguridad, para poder apropiarse de sus castillos, de sus tierras, hasta que, a discreción de ellos, se hayan hecho todas las enmiendas que consideren necesarias. La Carta Magna de 1215 es considerada como uno de los documentos legales más importantes en el desarrollo de la democracia moderna. Es así también que se toma en cuenta como el punto de cambio crucial en la lucha para establecer la libertad. Dentro de las conclusiones de todo lo antes expuesto, podemos decir que la Carta Magna limitó el poder de los monarcas de Inglaterra, especialmente hablamos el poder del rey Juan sin tierra, que la firmó, impidiéndole así un ejercicio de un poder absoluto. Esta Carta Magna fue el resultado de muchos desencuentros entre el rey, el papa y los nobles ingleses sobre las prerrogativas que tenía este soberano. De acuerdo a los términos de la Carta Magna que ya lo hemos desarrollado, el rey Juan debía renunciar a ciertos derechos y respetar determinados procedimientos legales, reconociendo que la voluntad del rey estaría sujeta a la ley. También se considera a esta Carta Magna de 1215 como el primer capítulo de un largo proceso histórico que llevaría al surgimiento del llamado constitucionalismo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Continuando con la exposición del grupo número 12, quien les habla es Johnny Marcelo Mantilla y va a exponer sobre la sentencia emitida en el caso famoso Marbury versus Madison en 1803. En la primera parte vamos a hablar de un contexto político y los hechos en base a cuales se desarrolló esta sentencia. Así tenemos de que a través de esta sentencia bien emblemática emitida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 1803, fue que por vez primera se introdujo el control de la constitucionalidad por el Poder Judicial en los Estados Unidos. Y esto se dio en el contexto de que en 1800 se llevó a cabo un proceso electoral para elegir al nuevo presidente de los Estados Unidos. Hasta aquel entonces era John Adams, cuyo mandato terminaba el 4 de marzo de 1801 y era del Partido Federalista. Y como secretario de Estado tenía a John Marshall. Este presidente, John Adams, como iba a dejar el poder el 4 de marzo de 1801 y iba a ser sucedido por Thomas Jefferson, tenemos de que en aquella oportunidad, aprovechando John Adams que el Congreso de los Estados Unidos tenía pues en cierta forma a su favor, decidió que a través del Congreso había sucedido que el Congreso empezó a realizar nombramientos de jueces, una serie de nombramientos de jueces, pero los mismos fueron realizados casi ya a la salida de su mandato de John Adams. Y sucede que algunos de esos nombramientos de jueces no habían sido entregados a quienes habían sido designados jueces en alguna ciudad de Washington. Y dentro de estos se encontró el nombramiento de este juez que había sido designado, William Marbury. Al asumir el poder, el nuevo presidente de los Estados Unidos, esto es Thomas Jefferson, en 1809, había llegado al poder a través del partido demócrata republicano y había llevado pues como su secretario de Estado a James Madison. Se dice que James Madison, al asumir el poder, al asumir la Secretaría de Estado el 4 de marzo de 1801, encontró el nombramiento de William Marbury. Sin embargo, estos no entregaron a dicho juez que había sido nombrado, esto es a William Marbury, aduciendo pues de que el gobierno saliente había sido en cierta forma una estrategia con la finalidad de asegurar el control de la judicatura, de nombrar pues a diversos jueces. Por ello es que estos señalaron, el nuevo presidente con el secretario de Estado que habían asumido, señalaron no entregar ese título a William Marbury. Ante ello, William Marbury decidió llevar su caso a los tribunales a fin de que el Poder Judicial de los Estados Unidos
ordenara pues al secretario de Estado de aquel entonces, James Madison, que le entregue el título de juez que había sido nombrado. William Marbury fue nombrado juez para el estado de Washington, entonces, y así poder asumir el poder. Pero James Madison nunca decidió entregarle ese título a William Marbury. Ante esas circunstancias se da el caso de que en el año 1803 llega el caso de William Marbury ante la Corte Suprema, y ya para aquel entonces en la Corte Suprema se encontraba pues como presidente de la Corte Suprema John Marshall, y es ahí donde viene a reconocerse un tema de constitucionalidad en el aspecto de la Corte Suprema, y estableciendo así en primer lugar que hasta ese entonces la Corte Suprema, hasta antes de 1803, la Corte Suprema estaba considerado como algo secundario, es decir, le obligaban, simplemente estaba obligada a admitir cualquier ley propuesta por el Poder Legislativo. Sin embargo, a raíz de la resolución de este caso, por parte del presidente de la Corte Suprema, John Marshall, estableció que la Corte Suprema no solo era igual en rango y categoría con el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo de los Estados Unidos, sino que ésta tenía además una función trascendental por parte de la Corte Suprema, es que se había convertido en guardián de la constitucionalidad ante los otros dos poderes. En ese sentido, pues se establecía de que como guardián de la constitucionalidad de los otros ante los otros dos poderes, pues se tenía que respetar lo plasmado en la Constitución de los Estados Unidos. Y es así que en este caso, John Marshall, como presidente de la Corte Suprema, resolvió señalando de que en primer lugar era legítimo el nombramiento de William Marbury. Sin embargo, no estaba no podía la Corte Suprema ordenar que el secretario de Estado, James Madison, pues entregue ese título de nombramiento de juez que estaba pendiente, toda vez que la Constitución había establecido dentro de sus facultades de la Corte Suprema, y dentro de los cuales no se encontraba el poder de ordenar, en este caso al Poder Ejecutivo, para que entregue dicho título. Y es sobre estos parámetros que se viene a establecer en esta sentencia muy famosa, criterios de naturaleza, en donde por primera vez se ha establecido el control de la constitucionalidad por el Poder Judicial en los Estados Unidos. Gracias. Prosiguiendo con la exposición, mi persona les tocará el tema del razonamiento Marshall, extendiendo un poco más la lectura de la sentencia Madison versus Marbury. El razonamiento Marshall consiste en que el autor Carlos Santiagonino plantea unas premisas a partir de las cuales vamos a poder entender un poco más el motivo, la decisión a la cual llegó el Marshall al resolver este conflicto, y serán los siguientes. Tenemos premisas, en total son 7 premisas. La primera dice que el Poder Judicial, el deber que esta entidad tiene es la de aplicar la ley, y es así. En la actualidad del Perú, lo que hace el Poder Judicial es administrar justicia. ¿A través de qué? A través de aplicar todas las leyes que son generadas por el Congreso, y esas leyes que se necesitan administrar para poder impartir justicia a los ciudadanos. O sea, es correcto. La segunda premisa nos dice: cuando hay dos leyes contradictorias no hay más remedio que aplicar una y desechar la otra, lo cual es cierto. Muchas veces hay confrontación de leyes en las cuales el juez tiene que decidir qué ley prevalece sobre la otra, solo en dicho caso o en esa circunstancia. No va a ser algo genérico para todo lo demás. En este caso, como ejemplo, sería si es que choca una ley de la Constitución o una norma de la Constitución contra una norma que emite el Congreso. De hecho, que va a prevalecer la Constitución porque es la norma suprema del Estado peruano. Por el principio de supremacía de la Constitución, va a tener que derogarse o inaplicarse según el juez o el tribunal decida para ese caso respectivo.
Para eso tenemos, ¿no? La tercera premisa que nos plantea Nino es de que la Constitución es la ley suprema y define qué otras normas son ley. Esto es cierto, dado que las leyes que emite el Congreso, algunas tienen carácter de ley, algunas tienen carácter de normas, de reglamentos, directivas, tanto las directivas que emiten los ministerios del Estado, pero estas no vienen a ser con el carácter de ley al mismo nivel de la Constitución, sino solamente tienen un carácter de ley por debajo de la Constitución. Por esto es que debe prevalecer la supremacía de la Constitución. También tenemos que la Constitución implica que cuando entra en conflicto con una norma dictada por el Congreso, la norma del Congreso es la que tiene que ser inaplicada. La siguiente premisa es, la quinta premisa también trata de lo mismo, ¿no? Que el Congreso no puede establecer una ley por encima de la Constitución, porque si esto sucedería, entonces estaríamos ante un Congreso que puede modificar a su antojo y sobrepasar la supremacía de la Constitución, la cual en nuestro Estado peruano, y para ese entonces Marshall también tenía esta postura de que la Constitución es la norma suprema y el Congreso de ese entonces no podía estar por encima de esta Constitución. Tenemos como la sexta premisa de que el Congreso es limitado por la Constitución, lo cual es cierto. Y lo mismo, en la séptima premisa nos menciona de que una norma que no es válida o una ley válida carece pues de fuerza obligatoria. Por tanto, entre una norma de la Constitución o la ley de la Constitución y una norma del Congreso va a prevalecer la de la Constitución y no la del Congreso. No va a tener esa fuerza obligatoria la ley del Congreso, sino la ley de la Constitución. Ahora nos preguntamos, ¿por qué Marshall decide que esa ley inconstitucional del caso nos dice, o por qué él decide inaplicarlo y no decide derogarlo para así ponerle fin a esta ley y nunca más se vuelve a aplicar? Bueno, el fundamento que tiene es muy simple, es que no existe para Marshall no había tanto distinción o diferencia entre la inaplicación de una ley y la derogación de una ley, dado que a partir desde este momento se marca pues un hito, por así decirse, en el derecho, en la cual abarca el modelo americano, implantando el control constitucional de las leyes. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues esto nos quiere decir de que a partir de estos postulados de la sentencia, cualquier juez que se enfrente a una norma constitucional debe aplicar la norma inconstitucional, o sea, la norma que está yendo en contra de la Constitución. Desde ahí nace el control difuso de la constitucionalidad. Los jueces, al momento de tener dos leyes, una ley de la Constitución y una ley del Congreso inconstitucional o que va en contra de la Constitución, pues simplemente los jueces tienen la capacidad, la facultad de hacer prevalecer por el principio de primacía de la Constitución la ley establecida en la Constitución y no aplicar la ley del Congreso que va en contra de la Constitución. Eso sería todo. Muchas gracias, docente y compañeros en general.